Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy es un día muy importante para la Fundación del Colegio de Médicos de Madrid, la Fundación ICOMEM, porque estamos aquí para presentar un libro que vais a poder luego comprarlo, os lo puede firmar el autor. Es el libro Soy médico, identidad personal en la práctica médica. Y huelga deciros lo importante que es que hoy día se ponga en valor la identidad del médico. Su autor, Juan Antonio Díaz González, ha tenido la valentía, la gallardía de escribir un libro muy bonito que está lleno de anécdotas y que vamos a conocer ahora. Yo primero os voy a presentar a este plantel de lujo que tenemos hoy con nosotros para presentarlo y, como digo, es un orgullo desde la Fundación ICOMEM haber patrocinado y prologado su presidenta, que ahora os la presento también, este libro, ¿no? Juan Antonio es licenciado y doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid. Hizo la especialidad de Oncología Radioterápica en el Hospital Gregorio Marañón, es máster en Cuidados Paliativos por la Universidad Autónoma de Madrid y completó su formación postdoctoral en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York. Ha dedicado la primera mitad de su recorrido profesional a la práctica asistencial en oncología y después se ha centrado en actividades de formación y dirección en el ámbito universitario. Es docente en medicina desde hace más de 20 años y en la actualidad es profesor titular de la Universidad de Navarra. Luisa González, a mi derecha, es presidenta de la Fundación ICOMEM, de la Fundación del Colegio de Médicos de Madrid, y también es vicepresidenta del colegio. Está casada, es madre de 6 hijos y es especialista en anestesiología y cuidados intensivos por la Clínica Universidad de Navarra. Grado de doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra y máster de alta dirección en instituciones sanitarias del IS Business School. Actualmente trabaja como anestesista en el Hospital Puerta de Hierro. Es profesora de la Facultad de Medicina del CEU, del Máster de Bioética en la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNIR y miembro de varios comités científicos. Desde la Fundación contribuye, y además intensamente, y doy fe desde hace 2 años, al desarrollo humano en los sectores de la población donde la medicina es más precaria por razones socioeconómicas, culturales, formativas o asistenciales. Su objetivo es implementar los cuidados a través de una práctica médica guiada por y para el desarrollo de una nueva ecología del ser humano desde el papel del médico como agente sanador. A la derecha de Juanan está Marta Ferrer, decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, especialista en alergología. Realizó su formación postdoctoral en la Division of Allergy de la State University de Nueva York. Posteriormente se incorporó a la Division of Pulmonary Allergy and Critical Care de la Medical University of South Carolina, donde permaneció hasta su reincorporación a la clínica. Es escolar del Harvard Macy Institute de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, dedicado precisamente a la investigación y formación en educación médica. Su investigación se centra en la fisiopatología de la urticaria crónica y el angiodema, así como nuevas formas farmacéuticas para la inmunoterapia oral del cacahuete, que luego le voy a hacer una pregunta, porque esto me ha dejado impactada. Preside además el Comité de Educación de la Academia Europea de Alergología e Inmunología Clínica. Y por último, completa este plantel, por último, pero no menos importante, Leire Alvea, que es oncóloga radioterápica durante 20 años y desde hace un año se ha incorporado al equipo de cuidados paliativos. Lleva nada menos que una década también combinando su actividad asistencial con su vocación docente como directora de la Unidad de Educación Médica y desde hace 2 años vicedecana de Innovación Docente. Así que aquí tenemos hoy 4 miradas muy bonitas de la medicina, la académica, la asistencial, la profesional. Y Juanan, la primera pregunta que yo quería hacerte es ¿por qué este libro?
Bueno, yo me voy a saltar un poco el protocolo, Isabel luego me regañará, pero lo primero que quería daros las gracias por estar aquí. Estoy un poco aturdido yo con este montaje, ¿eh? Yo no soy Marian Rojas, como podéis ver, y en estas cosas... Agarra el micro por abajo, porfa. El micro... Más abajo para que se oiga. oiga. Gracias. Bueno, pues eso, agradeceros que estéis aquí, veo muchas caras. Habéis venido muchos por amistad y por cariño, otros porque os ha reclamado el título quizás y porque lleváis muy dentro la profesión médica, que es un reclamo muy grande. Y quería daros las gracias, como luego no me van a dejar hacerlo, a estas dos fenómenas de la naturaleza que tengo aquí a mi izquierda, porque realmente Luisa e Isabel se han empeñado en este libro, se han ilusionado con él y lo han dado a conocer por todas partes. ¿Por qué este libro? Pues mirad, realmente es por una necesidad y por una experiencia. Lo cojo por abajo, es que no estoy acostumbrado. El micro sirve también para esconderse en un momento dado. Por una necesidad y por una experiencia, decía. Os voy a contar una cosa, Javier Serrano, que está por aquí. Pégatelo un poquito más, Juanan, perdona. Mira, te voy a decir un truco. Venga. Tú piensas que es un helado, que ¿Un está helado? a punto de comértelo. No, no tanto. Tanto, ¿no? Aquí, antes de que se acerque. Y ahí lo tienes perfecto. Esto es el inicio de una gran carrera, ¿eh? Pues Javier Serrano, que está aquí, que es, fuimos juntos residentes y quedamos un taller juntos de comunicación, siempre dice que hay que empezar con una buena historia. Y yo la verdad es que no tenía ninguna historia para hoy. Pero esta mañana me ha pasado una historia. Y esto no es un recurso oratorio, sino que, y tiene que ver con la pregunta, no es tangencial. Hace 15 años traté a una paciente de un cáncer digestivo en Pamplona, una paciente de otro país, que así inicialmente no tenía por qué conectar mucho con ella. Otra nacionalidad, otro idioma, mucho más mayor que yo, otra cultura. Y sin embargo fue un tratamiento muy largo, fue un tratamiento tóxico y tuvimos una continuidad en el trato bastante grande que hizo que sintonizáramos, pues por lo menos de una manera especial, como luego se verá, ¿no? 15 años después yo ya estaba aquí y me localizó una hija suya y me dijo: mamá, he tenido una recaída, realmente no una recaída, era un segundo primario ginecológico, mal pronóstico y queríamos tu consejo antes de no sé qué y tal. Total, que empezamos a hablar y pues le hice una cirugía muy agresiva, una R0, fue muy bien y ha sido ahora la quimio. Y hoy, entonces en esas conversaciones, yo ya no la trataba, pero bueno, pues fui a verla cuando estuvo en la UCI, después hablamos de muchas cosas, la da con mucha confianza. Y hoy me ha escrito un mail, su hija por una parte y ella por otra, ¿no? Su hija me decía: doctor Díaz, espero que la presentación del libro salga muy bien. Tengo que decirle que mi madre ha tenido malas noticias en la reevaluación de la enfermedad. Me gustaría hablar contigo cuando puedas y tal, no sé qué. Y acto seguido, pues un correo electrónico en simultáneo de su hija que me decía: doctor Díaz, suerte en la presentación de su libro, qué pena no poder estar allí, pero no hablaba para nada de su enfermedad. Que a mí, esta paciente que digo, bueno, pues echando un poco la vista para atrás, digo, vemos que en nuestra relación con los pacientes a veces se establecen vínculos que van más allá de lo profesional, sin haber nada especial, ¿no? Es decir, que los pacientes se meten en nuestra vida y nosotros nos metemos en la vida de nuestros pacientes. Y eso es una cosa que siempre he tenido en la cabeza desde que era estudiante, desde que era residente, y es una de las cosas como que precisamente creo que es una de las cosas que tiene tirón de nuestra profesión. Y al mismo tiempo que tiene tirón de nuestra profesión, también a veces es lo que más nos aplasta, porque nos condiciona mucho personalmente. Y esta era la necesidad. La necesidad era pensar sobre esto de una manera un poco más explícita. Y la experiencia es que hace unos años empezamos, y aquí la doctora Arbea pues es una de las protagonistas, un proyecto que era hablar de las cosas importantes con los estudiantes de medicina. Es decir, hablar de estas cosas que luego se iban a encontrar en su práctica médica, hablando con los residentes, la experiencia que teníamos. Decíamos, hay muchas cosas personales que tienen que ver con nuestra profesión, con nuestra manera de tomar decisiones, con la manera de tratar a nuestros pacientes, que realmente es lo que nos da más satisfacción o lo que nos hunde más o nos pesa más en nuestra profesión. Vamos a hablar de esto desde la carrera. Y iniciamos un proyecto docente que llamamos Identidad Médica y que empezamos a ver que tenía un eco interesantísimo en los estudiantes que pensaban sobre cosas sobre las que no habían pensado, que nos daban las gracias sobre pensar sobre ellos mismos y lo que se iban a encontrar. Pero lo mejor es que tenía un eco muy grande también en los profesionales, porque estos estudiantes acudían a sus tutores clínicos y hablaban de las cosas que estaban pensando, que estaban... Y bueno, entonces, digo, pues esto tiene interés
Y bueno, pues me animé un poco a poner un poco de manera un poco sistemática y por escrito qué tiene nuestra profesión que tiene tanta fuerza, que nos implica tanto personalmente. Y aquí lo que quiero es poner simplemente un poco de foco sobre lo que ocurre en la realidad clínica, ¿no? Y la otra parte es cómo podemos nosotros crecer como profesionales y como personas armónicamente. Y la figura que me gusta es como poner un espejo para que nos veamos personalmente en nuestra práctica clínica. Bueno, como veis, es todo, da para tanto que nos vamos a poner un reto aquí los 4 y yo 5, que es a ver si podemos cada uno hablar en 2 minutos máximo, porque como nos enrollemos, yo comprendo que estaría escuchando vuestras historias y que da para una serie, porque esto lo que da es para una serie de las buenas, porque hay muchas muy complicadas. Y empiezo por Luisa, porque yo creo que muchos conocéis a Luisa, pero otros no, ¿no? Y yo creo que si me da la sensación que este libro define perfectamente por qué una médico como Luisa vino al colegio, preside esta fundación y lo retrata a la perfección, ¿no, Luisa? Muchas gracias, Isa. Yo, Juanan, ya voy aprendiendo a coger el micrófono después de 4 años, gracias a los tips que me da Isa. Bienvenidos todos. Me hace muchísima ilusión este acto, esta tertulia, ¿verdad? Leire, que me decía, esto es una tertulia de amigos aquí, y es verdad, ¿no? Y vamos a darle ese tono, ¿no? Porque aquí hay muchos amigos, maestros también, doctor Quiroga, Secundino, profesores míos, don Juan Ramón, mucha gente, doctor Herrero, o sea, es que me emociona un montón, ¿no? Estáis aquí en el Colegio de Médicos, que es la Casa de los Médicos de Madrid, y que, bueno, pues que me encanta recibiros, ¿no? Hoy, como aquí soy la que tengo que hacer de anfitriona, pero en verdad estoy porque soy médico y porque yo me creo este libro, y cuando Juanan me lo vino a contar hace ya bastantes meses, teníamos otro título, ¿no? Juanan, en la cabeza, es ser médico y ser tú mismo, ¿no? Y cómo desarrollándonos como médicos nos ayuda a ser mejores personas. Tenemos la suerte de tener una profesión que hace tirones de nuestra personalidad, de nuestro carácter, y nos vamos forjando como personas a la vez que nos desarrollamos como médicos, ¿no? Eso es lo que yo he captado de tu libro, luego si no lo he captado bien tú me lo dices, ¿no? Y engancha perfectamente con lo que tratamos de defender en la Fundación del Colegio de Médicos de Madrid, que tenemos 51.200 médicos aquí, que queremos rescatar al ser humano desde la medicina, ¿no? Es como muy romántico, muy bonito, muy idealista, pero a la vez es muy real, ¿no? Y creo que desde esa identidad médica, y no me voy de la pregunta, es como tenemos que hacerlo, ¿no? Y esa identidad médica pues es ser médico, ser yo mismo y tratar de ser feliz. Luego hablaremos de algunos inconvenientes que nos están impidiendo esa felicidad total, ¿no? Y en eso te quería preguntar, ¿no? Porque hemos venido a hablar de tu libro, Juanan, que yo me enrollo. Esa identidad, yo pensaba, identidad médica, profesionalismo, ¿qué es? Pues es competencia, ¿no? Toda la ciencia, pero también es integridad. Y en eso pues les remito a todos ustedes, que aún no tienen el libro, pero al salir de aquí seguro que se lo van a comprar. Es la página 135, donde con una finura impresionante, Juanan nos explica cómo hay cosas que sencillamente los médicos no podemos hacer, muchas barreras que no podemos cruzar, incluso aunque haya normas biopolíticas muy políticamente correctas que nos empujen a eso, ¿no? Y son cosas a veces muy sutiles, ¿no? De no dejarnos invitar, de no dejarnos que nos paguen algo, o de dejar de hacer peonadas porque no atendemos a nuestra familia, ¿no? Página 135, integridad, yo creo que es identidad médica. ¿Tú qué opinas, Juanan? Bueno, yo pongo la integridad siempre por lo menos como me gusta a mí pensarla, en relación con lo que somos. O sea, la identidad al final es que somos quienes somos, en el núcleo de nuestra personalidad. Nosotros desde ahí nos desarrollamos en lo que hacemos y en las relaciones que tenemos, ¿no? Y el problema es cuando en nuestra vida hay compartimentos estancos, porque cuando hay compartimentos estancos, digamos que estamos como un poco fragmentados, ¿no? Entonces hacemos unas cosas en un momento, otras no digo cosas malas, sino que vamos como desubicados y nos rompe un poco digamos, del sentido de hacia dónde vamos, que muchas veces es lo que subyace en toda la actividad que tenemos, ¿no? Vamos haciendo cosas y vamos adquiriendo distintos roles,
y a veces es como difícil integrar todos esos roles. A mí me gusta mucho una anécdota que es muy sencilla, pero la he pensado muchas veces y la he hecho muchas veces. Me acuerdo en el Marañón, haciendo una guardia de puerta, en observación. Los que conocéis el Marañón, la parte de observación es una gran sala de camas con pacientes inestables. Y allí estábamos un grupo de residentes con nuestra residente mayor, que es la que realmente sabía, la que controlaba, la que decía lo que había que hacer, lo que no había que hacer. Y esta mujer entraba y salía constantemente a la pecera y hablaba por teléfono y volvía a entrar y volvía a decir y volvía a hacer. Y yo, ¿qué haces? Y dice, no, es que tengo una niña mala en casa. Y dijo, a mí es una cosa muy sencilla, ¿no? Pero esta mujer estaba perfectamente en lo que estaba haciendo, en su profesión, en su trabajo, y al mismo tiempo no dejaba de hacer lo que tenía que hacer, que era cuidar de su hija. Bueno, creo que la integridad va por aquí, va por no rompernos, ¿no? Va por intentar integrar las distintas facetas de nuestra vida en lo que somos y en lo que queremos. Y ahí es donde se resuelven muchos conflictos que a veces surgen, ¿no? Sí. Pues, si os parece, yo os voy a ir soltando ahí perlitas. Y a Marta, antes de preguntarle por una cosa fascinante, esto de la inmunoterapia oral del cacahuete me ha dejado perpleja. ¿Esto qué es lo que es? Con perdón, pero eso... No me imaginaba para nada que me ibais a preguntar aquí de la inmunoterapia al cacahuete, pero voy a intentar resumirlo porque es un proyecto muy interesante del que necesitamos personas alérgicas al cacahuete, o sea que si alguien no sois... Ya saben. No, consiste en que empezamos en el departamento, en la clínica en Pamplona, hace exactamente 14 años. Se nos ocurrió en una forma multidisciplinar con farmacia. Ellos encapsulaban con nanopartículas vacunas para una enfermedad de animales, y entonces dijimos, ¿y si encapsulamos alérgenos? Y entonces empezamos con modelos animales en pez, en ratón, en perro. Y entonces lo bonito de este proyecto es que con la ayuda de dos becas muy importantes, que se llaman retos, que son precisamente el Ministerio de Innovación, que es Dame un reto, hemos diseñado unas nanopartículas que contienen cacahuete, de tal forma que por vía oral, con pastillas, que son nanopartículas, que precisamente evitan toda la parte orofaríngea, llegan directamente a los ganglios linfáticos del intestino, con lo cual no producen una reacción alérgica, pero son muy inmunogénicas. Ahora estamos acabando, nos faltan los últimos pacientes de la fase 1, por eso es un proyecto precioso que es ir de la molécula realmente al paciente, que es modificar la respuesta inmune. No consiste en crear una tolerancia, sino en realmente revertir la respuesta. Y es un proyectazo, pero bueno, llevamos exactamente con el ensayo clínico 4 años. El taxista me preguntaba, imaginaos lo que me ha pasado, lo que es ir con la cabeza en mil cosas. ¿Es usted médico? Y le digo, ¿pero usted cómo lo ha adivinado? Y me dice, hombre, va al colegio de médicos y ya. Y entonces, y dice, me ha dicho, ¿va a hacer algún papeleo? Y digo, no, voy a hablar. Dice, hombre, entonces, si usted habla y está en la clínica de Navarra, usted es un médico internacional. Y yo... es que los nacionales no ganan dinero, pero los internacionales, y digo, no, tampoco. Y entonces, enganchando con esto, le he explicado que la clínica, que era sin ánimo de lucro, etcétera, y le he dicho, bueno, yo es que sobre todo también me dedico a la clínica y a la investigación, y quería, uniendo a esto, que a veces, no sé lo que vamos a preguntar, pero voy por las ramas, pensamos que somos más solidarios, a ver si lo sé explicar, cuando hacemos cosas poco importantes, ¿no? Y parece que... Y precisamente me he dedicado y me dedico, ¿no? Investigo mucho urticaria, esta inmunoterapia, precisamente para cambiar la vida de las personas, para mejorarla. Y muchas veces lo que uno necesita es llegar muy arriba a hacer cosas muy sofisticadas con mucho dinero. Soy catalana, me encanta el dinero, para poder ayudar. Y entonces esta parte también es muy bonita, ¿no? Aplicar lo que es la alta investigación precisamente para servir, para ayudar. Y entonces, por eso lo uno con el taxista, que dijo, no me lo puedo creer. O sea, que los que investigan, digo, no, si investigas ya todavía menos dinero que los médicos internacionales. Nada. Pues el taxista yo lo voy a situar en modo paciente y me gustaría que nos hablaras de la empatía, ¿no? Porque a mí en este colegio he aprendido de un personaje que me tiene fascinada, que es Gregorio Marañón, y aquí tiene su sala y además su nieto es patrono nuestro de la Fundación ahora.
y una frase que me pareció el mejor hallazgo de los últimos tiempos, ¿no? Que es cuando le pregunta un periodista de la BBC a Marañón, ¿cuál es la mejor tecnología que dispone un médico ahora? Y la respuesta fue, la saben todos, la silla. Yo creo que esa respuesta hoy es más actual que nunca. Entonces, ¿cómo estamos de empatía con los médicos ahora? Fíjate, yo me había propuesto en esta mesa redonda, o como lo llaméis, quería transmitir optimismo. Me parece que el mundo sanitario se nos habla todo el rato, ¿no? Burnout, ¿no? Es como una nube negra que nos acecha y que estuviéramos ejerciendo la medicina en Mordor. Y precisamente quiero transmitir un mensaje optimista científico. Estamos haciendo, Leire impulsa mucho ese departamento de educación médica, investigación, ¿no? en educación médica y en innovación. Y el año pasado, una perla médico que tenemos en Oslo, ¿no? a ver si la podemos recuperar, hizo una tesis de técnicas de estudio, otra, por ejemplo, que está en la clínica radióloga, sobre la empatía. Y fijaros qué interesante, queríamos medir si los alumnos, hay muchos estudios que hablan de cómo el residente cuando se incorpora y el alumno tiene un grado de empatía muy alto y lo va perdiendo con el ejercicio. Bueno, y queríamos analizar una serie de cosas, hay una tesis muy bonita, dirigida por Leire, y precisamente para validar las encuestas, pasó muchas encuestas en centros de salud de Navarra, a pacientes, percibiendo cómo era la empatía de los médicos. Y había dos hallazgos muy interesantes. Uno es que el grado que perciben los pacientes es muy alto de empatía, o sea que a veces nos autoinfligimos un castigo y nos pensamos y somos muy empáticos. Y lo que me gustó más del resultado es que cuanto mayor era el médico, no solo había perdido empatía, sino que al paciente percibía muchísima más empatía directamente proporcional a la edad del médico. Por tanto, somos empáticos, lo hacemos fenomenal y el paciente lo percibe y lo sabe. Entonces, digo yo muchas veces que a veces los médicos nos hacemos apoptosis a nosotros mismos, ¿no? Y nos autodestruimos. Y entonces, yo también le quería a Juana, que sea el centro aquí de la película, y no nosotros, con esto que digo de la empatía, ¿tú crees que la empatía se puede, y desde mi punto de vista, que es el educativo, ¿no? Que se puede educar, que se puede aprender, que tú puedes hacer que alguien que sea absolutamente, no sé cómo se dice, unempathic, que lo sea? Yo te envido y subo la apuesta. Y te diría, más que empatía, yo te daría una palabra fuerte, que es compasión. Porque yo creo que la compasión engloba la empatía, pero tiene más fuerza, es más amplia, ¿no? Es más que un sentimiento la compasión. La compasión es una decisión personal, es decir, tengo delante a alguien que sufre, que tiene una necesidad, la acepto y de alguna manera la vinculo a mí, porque la compasión es aceptar que la otra persona está sufriendo y que eso tiene que ver conmigo. Ahí también entra cómo lo percibe emocionalmente, ¿no? Que sería la empatía, ¿no? Claro, esto se entrena, porque es una decisión, no es simplemente un don natural, que hay gente que lo tiene de una manera natural y muy fuerte, ¿no? Pero la compasión se entrena porque la compasión afecta a todas las esferas de nuestra vida, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante hacer la reflexión con la gente joven y con la gente menos joven. Claro, al final la compasión te vincula, te compromete de alguna manera, pero te enriquece mucho la relación, ¿no? Y te hace descubrir, es la puerta de entrada para poder ayudar a los pacientes, porque hace descubrir cuáles son las necesidades de los pacientes. Tengo aquí, estoy mirando aquí a uno de mis amigos de clase y en la pandemia me contó que cuando él estaba en un hospital aquí de Madrid y le subieron arriba en el COVID, a primera línea, decía, Juana, pues lo que me acuerdo de esos días, además que los primeros días fueron una locura, que había una persona, una anciana, una señora mayor, muy mayor, que estaba sola y pasaban los días, estaba ahí con el respirador, con la mascarilla de oxígeno, no estaba con respirador, estaba sola, y yo digo, ¿qué hago? Ya no puedo hacer nada más por esta mujer. Entonces se me ocurrió decirle, vi su móvil y dice, ¿quiere que llame a su marido? Y me dijo, y se le iluminó la cara. Entonces dijo, cogí el móvil, llamé a su marido, yo no sé si lo he pillado, pero aquí, o sea, y la satisfacción que tenía, lo que me contaba de todos esos días tremendos, era ese momento. Había descubierto lo que necesitaba esa mujer, ¿no? Entonces, la compasión en el sentido, además de que crea una satisfacción muy grande,
pero te vincula mucho con los pacientes y sobre todo te amplía la mirada. Y eso creo que sí que se puede entrenar. Y una mirada que a lo mejor Leire, precisamente, ¿no? Por tu propia experiencia, tu trayectoria personal, también puedes aportar precisamente sobre esto. Bueno, yo en esta línea que estaba comentando Juanan y que le ha preguntado Marta a Juanan acerca de si se puede, bueno, pues enseñar la empatía, la compasión y todas esas actitudes y conductas personales que nos hacen ser los médicos más humanos, yo tengo clarísimo que sí. Y quiero además hablar, y que Juanan también luego comparta su perspectiva, de algo esencial que está en el libro y que es la herramienta para crecer y para trabajar esas actitudes humanas que nos van a hacer ser los médicos más empáticos, más compasivos, que es la reflexión, que es el pararse a pensar y a analizar las emociones personales que suscita el enfrentarte pues igual a una situación clínica un poco compleja. Esta mañana yo he tenido clase en primero de medicina, de 9 a 11, un taller de reflexión con los alumnicos de primero de medicina. Es el pistoletazo de salida de este proyecto de identidad médica que recoge la esencia, o que el libro recoge parte de su esencia. Y les decía a unos chavalicos de 18 años un poco perdidos, pero me da igual, yo trataba de hablar su idioma y les decía, que esto de ser médico va de que tienen que aprender muchísimo, ¿no? Todos están ahora con asignaturas básicas de la molécula, la célula, etcétera. Tienen que saber muchísimo, tienen que saber hacer y practicar un montón de habilidades clínicas, pero tienen que ser las mejores personas para ser los mejores médicos, y que la herramienta pedagógica para conseguirlo es la reflexión, pararse a pensar y a analizar las propias emociones. Les decía yo esta mañana, tenéis que conectar el corazón con el cerebro. Cuando estéis delante de una situación clínica que os interpele más o menos, ¿no?, a cada uno en función de su background y de sus historias personales, no la dejes pasar. Identifica por qué ese paciente, esa situación te ha dado pena, lástima, te da ganas de llorar, o de repente has flipado cómo ha tratado un paciente, o sea, un médico o una enfermera a un paciente. Analiza el porqué y a partir de esa reflexión íntima, porque es íntima, ¿no?, es tú contigo mismo tal, vete identificando, ¿no?, qué tipo de médico quieres ser para estar siempre cerca del paciente. Y en el libro, en el proyecto de identidad médica y en el libro, hablamos mucho de la reflexión, porque es fundamental y no es fácil reflexionar. Mira, está aquí don Juan Ramón García Morato, y voy a hacer una referencia a don Juan Ramón, que además esta historia la cuento a los alumnos. Cuando yo era alumna de tercero de medicina, don Juan Ramón nos daba una asignatura que no me acuerdo cómo se llamaba, don Juan Ramón. No, bueno, no fue del todo mal. Y entonces nos decía, él llegaba a clase y contaba una historia, ¿no? Contaba una historia, su lección. Y nos decía, chicos, si en algún momento alguna de estas cosas que estoy contando os llama la atención, dejad de escucharme y escribir y reflexionar. Y decía, quien me entregue las reflexiones de cada día no irá al examen, ¿no? Entonces yo hice todas las reflexiones. Y ahí quedó. Cuando don Juan Ramón se fue de la Universidad de Navarra hace unos años, me acuerdo que me llamó a mi despacho y me dice, Leire, estoy recogiendo mi despacho y tengo aquí las reflexiones tuyas de tercero de medicina, ¿qué hago? ¿Las tiro? Tal? Y yo, no las tires, voy a por ellas. Y vi que reflexionaba un poco regular, don Juan Ramón, no sé qué nota me puso, pero ya él, quiero decir, bueno, ya él, por supuesto, entendía o nos estaba tratando de dar las herramientas a los alumnos de medicina, futuros médicos, de que hay que pararse a pensar y analizar. ¿No, Juana? Tú eso también cuentas en el libro. Sí, porque al final, si lo que se trata es que crezcamos paralelamente como personas y como profesionales, importa mucho primero saber cómo somos. Toda la segunda parte del libro lo que intento es hacer como 6 pasos, describir cualidades que necesitamos en la práctica médica, pero lo que me importa es que nos veamos reflejados a nosotros mismos en la práctica clínica, que muchas veces es lo que nos falta, ¿no? Pararnos a pensar sobre cómo somos, porque a veces, pensando sobre cómo somos, también podemos descubrir en qué nos podemos apoyar, también podemos descubrir qué nos falta. Muchas veces nuestras crisis, digamos, más potentes, a veces no sabemos identificar por qué son, y a veces son porque hay un desbalance entre una cualidad que necesitamos desarrollar, porque somos muy indecisos y lo paso fatal cada vez que tengo que tomar una decisión, o yo soy emocionalmente muy conecto muchísimo, entonces me tengo que proteger. Bueno, identificar eso, pararse a pensar sobre lo que me pasa, creo que ayuda mucho. Por eso a mí me gusta el ejemplo de mirarnos en el espejo de nuestra práctica clínica. Y es un poco como todo el trasfondo de la segunda parte del libro. Más que proponer, yo lo que hago es intentar poner un espejo para que nos veamos ahí, porque es un ejercicio muy importante. Y al final, pero
Es que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, que parece un actor. Bueno, da igual. Estamos hablando de soft skills, que son las habilidades blandas, que decía este hombre que la reina de Inglaterra le dio la cruz al mejor educador y ha sido asesor de gobiernos, que las habilidades blandas son las habilidades más importantes. Yo le conocí. Y vamos de anécdotas, os voy a contar una. Mi padre tuvo un cáncer de 8 años y me acuerdo el primer médico que fuimos le dijo lo siguiente: ¿tiene usted todo preparado? Porque tiene un cáncer y le queda poco tiempo. Duró 8 años. Y era, pobrecito, no supo. O sea, vio que tenía un cáncer, pero al final no todos los médicos se han preparado para tener habilidades blandas, ¿no? Además de la empatía, hay que cuidar un poquito las formas, ¿no? Y decirle, es una noticia tan bestial, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas habilidades, Marta, y cómo se enseñan? ¿Cómo puedes enseñarle a alguien que a lo mejor no tiene una expresividad natural o un cariño natural? ¿Esto se aprende? ¿Lo enseñáis? Totalmente. Estamos continuamente complicándonos la vida, por lo menos en la Facultad de Medicina de Navarra. Y ahora mismo estamos haciendo una reflexión estratégica sobre el médico del futuro. ¿Qué médico va a necesitar la sociedad? Calculamos que los que entran ahora en primero tardarán 11 años en ser independientes y ser médicos. ¿Qué necesitará el paciente enfermo, la sociedad de aquí a 11 años? Y cada vez vemos más claro, ¿verdad?, cuando hacemos esta reflexión, en que este médico tendrá, por supuesto, necesitará conocimiento, pero que el conocimiento, yo siempre digo, cada vez será más fácil que lo lleven en un bolsillo o habrá dispositivos muy pequeños o de todo tipo, ¿no? Por supuesto que necesitará pues aplicar la tecnología, conocer la inteligencia artificial, pero sobre todo tendrá, yo pienso, que tener estas habilidades, soft skills, que a veces pensamos que, como la traducción literal, que parecen blandas, pero al revés, son bastante fuertes porque necesitará saber aplicar, saber razonar. Por eso hablamos tanto del médico reflexivo, ¿no?, que sepa tener ese juicio clínico con toda esa información, tendrá que saber seleccionar, saber decidir, y luego una serie de habilidades que no son, que son habilidades que hay una tabla en el libro que estaba muy bien explicado, ¿no?, que son habilidades, que son actitudes que le va a hacer diferente, que va a hacer que el paciente vaya a buscarle. Porque, por ejemplo, ¿no?, por poner un ejemplo, siento a los cirujanos, a lo mejor se sienten, pero pienso que estoy en lo cierto, ¿no?, con toda la cirugía robótica, hasta aquí nuestro vicerrector, es un gran cirujano, no sé si opinarás. Toda la cirugía robótica estandariza mucho los procedimientos, cada vez va a depender menos de esos conocimientos, o incluso pienso habrá muchas herramientas con la inteligencia artificial que atinarán el diagnóstico diferencial muy fácil, que interpretarán imágenes, y por eso esas habilidades que están estructuradas explicando también la asignatura, cada vez van a ser más importantes porque serán insustituibles. Hará que ese médico solo lo puedo hacer yo, ¿no? El saber trabajar en equipo, saber comunicar bien. No sé si luego hablaremos de comunicación, pero hay una parte de la comunicación súper curativa, ¿no? Y yo quería contarte una anécdota de una alumna y a raíz de eso preguntarte de estas habilidades, ¿no? Y por lo que sí que se aprende, y es una frase, ¿no?, que sale mucho en el libro, que la medicina la ejercemos con otros, ¿no?, y de otros. Y es maquillo, para no faltar al secreto de también el mentorship profesional, ¿no? Luego contaréis la asignatura, la reflexión, ¿no?, los escritos que hacen para cómo tenemos esta asignatura. Y entonces ella, el escrito de reflexión estaba rotando en una especialidad médico-quirúrgica y tuvo como un conflicto, ¿no?, que es estas cosas que te hacen reflexionar, porque en el procedimiento había venido un señor de pues casi 90 años, era un procedimiento que había que hacerlo con anestesia local, por la edad, por tal, y estaba ella en la asepsia del quirófano, ¿no?, y vio a este hombre totalmente indefenso, que estaba sufriendo mucho,
y tuvo un dilema y dijo, bueno, pues durante el procedimiento, ya se ve que la alumna mucho no hacía en ese quirófano, dijo, le voy a dar la mano, ¿no? Voy a estar en este procedimiento, y le dio la mano, y entonces al acabar el procedimiento, pues ya el médico, ¿no? Que a veces nos encanta, nos da importancia, le contó todo lo que le había hecho, y entonces el paciente dijo, no, yo a la que le quiero agradecer es a esta doctora, claro, ellos no saben quién es alumno, que me ha dado la mano, yo esto no lo hubiera podido superar, me he quedado hace poco sin mi mujer, mi vida no tiene mucho sentido, y gracias a este apoyo a que me ha estado dando la mano, pues ha tenido sentido, ¿no? Este procedimiento, y me ha dado mucha esperanza, ¿no? Y entonces, bueno, tuvimos una conversación muy potente, ¿no? Pues yo también le decía, bueno, hay que seguir los procedimientos, ¿no? Pero a veces uno tiene que tomar una decisión. Bueno, pues esta alumna seguro que aprendió una habilidad muy importante, ¿no? Que le servirá. Y bueno, te quería preguntar qué piensas o esa tabla, ¿no? de soft skills, que digo yo. Sí, mucho más bajo el micrófono. Ahí, perfecto. Mal, ¿verdad? Mira, Juana, en modo Si Julio es que no es- Iglesias. este no es Juana, mi rol. Juana, en modo Julio Iglesias. Julio Iglesias. Hey. No, es muy interesante. O sea, esto creo que además creo que es útil no solamente para los alumnos, sino para todos. Creo que al final... A mí siempre he sido un poco prevenido con lo de soft skills porque también se ha hecho mucho marketing y mucha autoayuda. Bueno, pero hay que saber trascender un poco los términos y ir al fondo, ¿no? Al final, ¿qué nos interesa? Pues desarrollar hábitos que queden en la persona, ¿no? Porque efectivamente tú puedes tener buenos tips para comunicar y saber utilizar las manos y saber si tienes que ponerse hacia arriba o hacia abajo, pero al final comunicas tú, comunicas con tu manera de ser, y eso va calando a base de muchas decisiones, ¿no? Que vas tomando, que es, oye, pues yo con ese paciente voy a tener interés, aunque no conecto nada personalmente, ¿no? O para tomar buenas decisiones hay muchos cursos de escuelas de negocios para tomar buenas decisiones, ¿no? Pero en medicina, que estamos todo el día tomando decisiones, para llegar a un juicio clínico, además de tener mucho conocimiento, tengo que haberme entrenado mucho para tomar una decisión, para saber manejar la incertidumbre, que es algo que nos cuesta muchísimo manejar la incertidumbre, y a la gente joven increíblemente necesitan control y la incertidumbre les desconcierta. Hay que saber manejar errores, y cuando hablas de errores médicos siempre al final piensas en cómo manejas tú tus propios errores personales. Es decir, son cualidades que son soft pero que te llevan a cómo eres, o sea, cuestiones ya más personales de fondo que se pueden pensar sobre ellas y pueden crecer. La gran tesis que a mí me gusta pensar es que nosotros sabemos que el ser humano tiene una capacidad increíble de crecimiento personal, ¿no? Y gracias a esas acciones y también a las relaciones que vamos estableciendo, pues nos vamos haciendo también mejores de una manera que queda el pozo. Tengo que daros la mala noticia de que son menos 10 pasadas y que tenemos que poner el acelerador. Así que, Luisa, ¿cómo podéis, porque estamos hablando un poco de toda la teoría muy bonita, cómo podéis no sucumbir los médicos al burnout, ¿no? Bueno, pues me toca a mí hablar de burnout porque en el Colegio de Médicos tratamos de defender a los médicos, ¿no? Y ahora mismo pues es verdad que vivimos situaciones donde la burocracia, la falta de reconocimiento en cosas muy pequeñas y en cosas muy grandes, la motivación extrínseca es muy baja. Sin embargo, este libro nos habla de la motivación intrínseca, que sigue siendo muy alta, ¿no? Es un libro que es una hoja de ruta hacia ese puerto que es eso lo que a mí me motiva, el chispazo que me trajo a esto, lo que me mantiene viva, lo que me hace seguir amando todo a pesar de los pesares, ¿no? Recientemente se ha publicado, lo habéis leído seguro todos, en el New England Journal of Medicine, un artículo que habla sobre el daño moral que sufrimos los médicos, que es muy real, muy diario en nuestra profesión, ¿no? En los sistemas sanitarios que tenemos, que están anticuados para las enfermedades del presente y que no dan la acogida ni el valor suficiente a los médicos, ¿no? Y este artículo habla de cómo no podemos ver 32 pacientes porque nos hace daño como médicos, no somos capaces de tratarles bien, ¿no? No podemos no hacer un tratamiento porque no nos lo facilitan, ¿no? Todas estas cosas, os recomiendo el artículo, es maravilloso, ¿no? Y esto engancha, y va para ti, Juanan, para mí, ¿no? Que sabes que he reflexionado mucho
sobre esto del human flourishing, ¿no? Y este nuevo concepto de salud que afortunadamente está irrumpiendo en los contextos médicos, ¿no? De que la salud es algo más que la salud física y mental, ¿no? Que hay otros dominios, ¿no? Hasta 5 dominios más, si te olvida alguno tú me dices porque yo me lo sé, que están muy reflejados en tu libro, ¿no? Y que yo creo que es lo que nos rescata de ese burnout. A mí una frase que se me quedó grabada, Julio Iglesias, que es muy sencilla, pero creo que define muy bien lo que queremos. Nosotros queremos cuidar muy bien a nuestros pacientes y queremos ser felices cuidando a nuestros pacientes. Bueno, una frase que parece como muy obvia, pero fijaos, queremos cuidar a nuestros pacientes y queremos ser felices cuidando a nuestros pacientes. Es decir, no por una parte cuidar a nuestros pacientes y por otra parte ser felices, que podría ser una opción, sino que lo que les gusta, lo que nos gusta a los médicos es ser felices haciendo lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque al final, y no me voy a subir mucho de estrado, pero la felicidad es el gran motor que todos tenemos dentro y que se satisface con la posibilidad que tenemos de crecer personalmente y con la posibilidad de que lo que nosotros hacemos trascienda a otros. Es lo que da más fuerza, da más felicidad. Y la medicina es puramente eso, es la posibilidad de crecer personalmente ayudando a nuestros pacientes, porque tenemos que exigirnos profesionalmente y eso no se exige personalmente, pero además es que es un trabajo que es para alguien, es un trabajo que es para otros, en términos de salud, pero en términos de salud muy grandes. Por eso creo que también, como la realidad es tozuda, la realidad son los 32 pacientes y no podemos decir, pues no los voy a ver, creo que hay, junto con las políticas sanitarias, que corresponde a quien corresponda, pero creo que sí que tenemos nosotros la posibilidad de, bueno, lo que voy a hacer, voy a intentar hacerlo con esta perspectiva, con este sentido, ¿no? Y creo que, bueno, pues por lo menos puede ayudar y puede ayudar a recuperar el sentido. Y siguiendo con esto, Leire, hablando de la felicidad, ¿cómo se refleja, si se refleja la gratitud de un paciente? Lo hemos visto al inicio lo que contaba Juana, ¿no? ¿Tú esto lo vives? Sí. O sea, la gratitud del paciente, un paciente agradecido porque le has curado, porque le has acompañado, porque has acompañado a su familiar que se ha muerto, es gasolina para tu vocación, como también este libro. Este libro creo que reconecta con la vocación del ser médico y de querer acompañar y curar o no a nuestros pacientes. O sea, el que te den las gracias, te da un prurito personal que te ayuda a seguir trabajando, pero incluso una cosa que yo he visto, yo soy oncóloga radioterápica, he trabajado 20 años como oncóloga radioterápica, tratando, curando, acompañando pacientes que se han curado muchísimos de sus cánceres, otros no, pero ahora llevo un año y medio en medicina paliativa y los pacientes fallecen. La gratitud, que incluso la gratitud que siento ahora de los pacientes es mayor que incluso cuando curaba a los pacientes, ¿no? Cuando se curaban, ahora que fallecen están, es que es la reconexión con la vocación y por eso yo soy médico, porque soy feliz acompañando y soy feliz curando o soy feliz tratando en mi día a día con los pacientes. Y entonces, Juanan, tú de esto, ¿qué nos cuentas? Que puede contar cualquiera de los que está aquí. Porque al final, mira, a mí la gratitud porque me gusta mucho, porque es que nuestra profesión, lo bueno que tiene es que es una bomba de oxígeno a la sociedad. Porque todo lo que estamos hablando de compromiso, estamos hablando de gratitud. La gratitud al final es la gratuidad. Y vivimos en una sociedad donde nada es gratis, es decir, donde tú vales por lo que produces, etcétera, ¿no? Dicho rápido y mal, ¿no? Pero la gratitud es un regalo. El regalo es porque sí. El regalo es porque quiero, porque me pareces valioso y te hago un regalo. No tengo una necesidad de regalarte algo. Entonces, el agradecimiento, al final, lo que está reconociendo es que, bueno, yo soy valioso por ser yo mismo. Que esto luego tiene su traducción en el tipo de relación que tenemos con los pacientes. Si tenemos una relación contractual, digamos, no me refiero a términos económicos, ¿no? Sino yo te ofrezco, tú me pides esto y yo te doy esto, ¿no? Una relación contractual, donde yo cumplo, o una relación de compromiso, donde yo actúo más por convicción, ¿no? Que tiene muchísima más fuerza, ¿no? Pero bueno, creo que la gratitud es muy interesante porque la gratitud, bueno, pues recupera lo que es pues el valor del ser humano, ¿no? Y al final eso también es un boomerang positivo hacia uno mismo, ¿no? Luisa,
porque esto nos lleva al cuidado, ¿no?, del que hablaba Leire y cómo es feliz, ¿no? Y el cuidado, esa nueva ecología del ser humano, ese cuidado tan importante que es verdad que las enfermeras parece que son el cuidado, pero los médicos, como estamos viendo, sois también el cuidado y mucho. Bueno, queremos serlo, ¿no? Hemos aprendido de la enfermería, yo creo eso, porque siempre ha sido lo propio de enfermería, los cuidados, pero a mí me parece, es mi opinión personal y así pues lo tratamos de impregnar en todas las cosas que hacemos en la Fundación, ¿no?, que la medicina del futuro, que el futuro siempre es el presente, es la medicina del cuidado, ¿no? Y decía un filósofo español recientemente fallecido, que también fue rector de mi universidad, aquí hay más gente de mi universidad, decía que para ser original hay que volver al origen. Y yo quiero ser original, quiero ser moderna. Este libro es muy moderno, es muy oportuno, llega en un momento donde estamos muy de capa caída. Sin embargo, tenemos que tener ese liderazgo social, ser agentes sanadores de la sociedad con esa mirada del cuidado que este libro te ayuda a recuperar. Yo creo que, no sé si era tu intención, ¿estás de acuerdo, Juana? ¿Qué te parece? Completamente de acuerdo. Tarda un poco, ¿eh? Es eso, ¿no? No, te lo compro totalmente. Bueno, por eso lo hemos escrito, ¿no? Pero nada más creo que el cuidado amplía bastante la perspectiva de la acción médica todos los días, ¿no? Porque también todos tenemos experiencia que cuando ya llevamos tiempo ejerciendo nuestra profesión, pues puede ser un poco sota, caballo y rey. Y no todos los casos son espectaculares de llevar una sesión clínica, ¿no?, sino que, bueno, pues la cotidianidad es cotidiana, ¿no? Entonces, el saber descubrir, bueno, lo que yo puedo aportar a un paciente más allá de si le ajusto la hipertensión o de si le tal, pues eso tiene mucha fuerza, ¿no? Y realmente los pacientes eso al final es lo que necesitan. Antes hablábamos de saber detectar las necesidades de los pacientes, ¿no? Y creo que esto es muy interesante. Y yo creo que esto conecta con otra cosa que has mencionado, la enfermería, pero creo que una asignatura pendiente es todo el trabajo interprofesional. Todavía no sé si hemos conseguido el trabajo interdisciplinar, estamos en ello, pero bueno, creo que cada vez hay más áreas coordinadas, pues no sé, la experiencia que teníamos, que veo aquí a José Ignacio y a Jorge, pues las áreas combinadas de patobiliar, en oncología, pues aquello era una gozada, ¿no? Trabajar especialistas juntos con el mismo paciente, sin las barreras físicas, pues era una maravilla, te enriquecía un montón. Pero el siguiente paso es ser capaces de trabajar interprofesionalmente, con enfermería, con los trabajadores sociales, porque realmente te amplía mucho la visión y ayudamos de una manera mucho más eficaz a los pacientes. Pues ya concluyendo, si os parece una pregunta a cada uno, porque estábamos hablando de los pacientes, Marta, y habéis hablado del médico como educador, pero ¿se puede educar al paciente? Porque yo os he escuchado en alguna ocasión que a veces es más importante educar al paciente que la propia patología, y esto me impresiona un montón. Justo me tocas un tema que, vamos, que me cuesta ser breve. Pues Claramente me dedico a la educación, pero pienso que hay una parte de la medicina que es más curativa incluso, que es, a mí no me gusta mucho pensar que educamos al paciente como si nosotros vivíamos ahí arriba, sino que le sabemos transmitir al paciente, más que educar, pues es como cuando con el niño, ¿no? Cuando un niño haces los deberes, ¿no? Que explicándole las cosas le ayudas a entenderlas. Y muchas veces el paciente, por supuesto que quiere un tratamiento, ¿no? Y que a veces todos hemos tenido situaciones cómicas, ¿no? En urgencias, pero vamos a ver, me voy a ir de aquí y usted no me ha dado ni una aspirina, ¿no? Me pasó una vez. Yo, pues ya le doy una aspirina, tranquilo. Pero lo que me refiero es que el paciente, por supuesto, además del tratamiento, lo que realmente, ¿no? Por eso hay que escucharle, y eso es la empatía, saber descubrir cuál es su auténtica preocupación. Y yo siempre digo, y les digo a los alumnos, que a veces más difícil que la enfermedad son las consecuencias de la enfermedad. Y una consecuencia muy importante del enfermar es que el paciente necesita saber qué le pasa, por qué le pasa. Muchas veces el paciente desarrolla como un sentido de culpabilidad, ¿no? Yo en la patología cutánea que trato, ¿no?
oyen mucho, no te rasques, ¿no? Me parece que en las patologías pruriginosas decirle a un paciente que no se rasque es el cómodo de la antiempatía, pero que... Y eso a veces le lleva a ¿por qué me está pasando? ¿No? Pues eso, ¿no? Tendré... Bien, y entonces esa parte del médico es esencial, que es saberle explicar de una forma sencilla al paciente qué tiene, por qué lo tiene. Muchas veces yo dibujo, hago unos dibujos de la piel, células, y muchas veces hay pacientes, ¿me puedo llevar el dibujo? Y un momento que se lo dedico, no, es broma, ¿no? Y entonces... esa parte me hace, hoy hablábamos con Esperanza, que por eso los centros académicos, los hospitales universitarios, esa tradición que tenemos en España, realmente el estar con un alumno te hace mucho mejor médico, porque aparte que te obliga a estudiar, a seguir el protocolo, el procedimiento, pero al enseñarle al alumno también le estás enseñando al paciente, y esa parte creo que ahora ya está mucho más trabajada en las asociaciones de pacientes, etcétera, pero es una parte que además es muy curativa, porque los que tratamos patologías crónicas inflamatorias, yo muchas veces le digo al paciente, no, muchísimas gracias, digo, que no le he resuelto nada, pero dice, sí, porque ya sé lo que me pasa. Y saber lo que le pasa, en el fondo, es enseñarle, ¿no? Explicarle las limitaciones, las consecuencias, y bueno, esto. Entonces, y eso también se enseña, ¿no? ¿O qué te parece? Bueno, era mi pregunta para mí, ¿no? Solo. Sí, pero para... Pero la ha respondido estupendamente. No, la idea de educación es muy bonita, es muy amplia, y al final efectivamente es, aunque suena así un poco poético, es caminar juntos buscando la verdad de las cosas, ¿no? Entonces es muy universitario, por otra parte, el diálogo entre los profesores y los alumnos. Y creo que en la consulta de alguna manera se puede reproducir esa realidad. También eso, cuando ese contexto, esa relación se da con el paciente, pues también nosotros aprendemos mucho de los pacientes y podemos ayudarles mejor, porque detectamos cómo entienden las cosas, cómo entienden no solamente las cosas que le explicamos, sino cómo él percibe, qué valores tiene, y eso también luego es muy importante a la hora de darles consejos de salud, ¿no? Si os parece, como nos hemos comido todo el tiempo, yo creo que podemos darle la oportunidad, si estáis de acuerdo, al público, a todos los que queráis preguntar, si queréis preguntar. Yo me acerco, os paso el micro y muchas gracias. No, esta no la iba a dejar pasar, Juana. Hoy te he visto tenso con el micrófono, pero el libro está escrito. Soy Felipe Calvo Manuel, soy oncólogo radioterápico, catedrático de universidad. Es lo que me gusta ser. Y entonces, Juana, vamos a ver. El libro está escrito, la presentación va muy bien, el micrófono, olvídate de él. Y yo quería decirte una cosa especial sobre el libro, ¿no? Y que tiene que ver con todo lo que está trascendiendo de impacto en las nuevas generaciones y en nuestras propias generaciones. El libro lo leí en un avión del tirón, volviendo de un sitio donde había visto mucha riqueza y mucha pobreza junta. Y esas son situaciones donde uno lee de otra manera. Es hermoso, está muy bien escrito, es valiente, te metes en líos muy profundos que no son fáciles de dejar por escrito y abrir de esa manera el corazón y la cabeza. Te voy a decir una cosa. Nosotros somos, en tu libro queda claro que somos una intimidad en crecimiento. Los médicos somos distintos porque somos una intimidad en construcción obligada a transformar otras intimidades en construcción. Los alumnos, los enfermos, las familias, lo que sea, es un libro intimista, es un libro distinto y seguro que con esto a la gente ya les he puesto un poco de veneno. Leerlo porque es diferente, no tiene nada que ver con lo que se lee hoy en día. Y lo último que te quiero decir, Juanan, es que gracias por la mención. Caballero era mi padre, como es el tuyo, lo llevamos en los genes y los dos tenemos otra cosa en común, que es que somos caballeros andantes. Nos movemos de un lado a otro y lo hacemos porque nos interesa y nos gusta.
Don Gregorio Marañón. Don Gregorio Marañón, bienvenidos a todos los que no sois de Madrid y habéis venido a Madrid. Don Gregorio Marañón es otro nivel y quiero hacer mención a la frase que más me conmueve de él, que la he escrito muchas veces y tú la has leído muchas veces. Por cierto, la silla está en la entrada del Gregorio Marañón. Hay una silla y una mesa que son las de don Gregorio Marañón. Don Gregorio Marañón escribe la definición de maestro más lúcida que he leído nunca. Cuando uno dice, oye, ¿qué es un maestro? Maestro. Vete tú a saber lo que es un maestro y cómo se puede expresar con palabras. Pues mirad, don Gregorio Marañón, que tuvo sus líos con las universidades y que tuvo sus más y sus menos, escribe que el profesor sabe y enseña. El profesor sabe y enseña. El maestro, ¿a qué te lo sabes, Juana? Sabe, enseña y ama. Que parece una cursilada, pero sabe, enseña y ama. Y cierra diciendo, y sabe que solo se aprende de verdad lo que te enseñan con amor. Tu libro está lleno de requiebros intimistas en esa línea. Te lo agradezco mucho. Bueno, pues ¿alguna pregunta más? He dicho. A ver. Voy a practicar, Juanan, con el micrófono. Me acuerdo que coincidimos en un fin de semana de trabajo. Tú diseñabas un libro, yo otro. Aquí no se oye, no se oye. Una pregunta, o sea, has desarrollado cómo a través de la práctica médica tú obtienes la identidad personal, te conoces, tratando a gente, ayudándole a que la gente se conozca, tú te conoces, pero esto es generalizable a todo tipo de profesiones, porque yo, escuchándote, he llegado a un dilema, porque claro, no todo el mundo es médico. ¿Qué pasa, por ejemplo, en mi caso, que soy veterinario, puedo llegar a conocerme en mi práctica veterinaria? Tú lo tienes mucho más difícil, ¿eh? Depende del animal con el que trates también, ¿eh? No, es verdad que esto es... La tesis del fondo del libro es común a todas las profesiones. Creo firmemente en ello. Creo que las personas crecen y se desarrollan con lo que hacen, las cosas que hacemos quedan en nosotros, ¿no? Por eso podemos crecer o podemos hacernos daño, ¿no? Pero creo que en la medicina, por la naturaleza que tiene la relación con el paciente, que es donde está el núcleo del sentido de lo que hacemos, ese contexto tiene tanta fuerza que de alguna manera todo eso se subraya, ¿no? O sea, no puedes evadirlo, ¿no? Y puedes aprovecharlo también. Bueno, pues yo, si os parece, ¿hay alguien más? Yo salto por ahí como una gacela, pero no veo. Si alguien quiere, ahí voy. Venga. Entre tanto, Juanan, mientras subo, como esto es una escalera, te quiero ir preguntando qué esperas de este libro. Y ya cerramos con la última pregunta. Bueno, pues yo espero de este libro, bueno, pues lo del principio. O sea, cuando entraba aquí, doctor Muñoz, del Niño Jesús, no le conocía y me ha parecido una persona entrañable y entusiasmada con su profesión. Y no es un residente de año 1, precisamente. Entonces, ¿qué me gustaría con este libro? Pues mira, para los estudiantes, que aquí hay algunos, tengo bastante bien identificados, a 2 estudiantas en concreto, y a los docentes lo que me gustaría es que realmente, claro, los estudiantes es la vocación en vivo, ¿no? Es en efervescencia todavía, sin matices, ¿no? Bueno, pues que realmente ese entusiasmo pues se asiente bien en convicciones que luego hagan perdurar esa ilusión con el tiempo. En los médicos jóvenes, que quizás es donde los que experimentan más estos contrastes, porque llegan con la idealización de lo que han estudiado y de repente se chocan con una realidad que a veces se encuentran contrastes, porque también biográficamente les cambia mucho la vida. Veo aquí a una residente de R1 que acaba de ser madre y puede corroborar, ¿no? Como pues te pasan muchas cosas en esos años.
bueno, pues que pueda ser un poco de luz o de pistas para ver cómo esos contrastes, cómo ponerlos en valor y cómo salir de ellos, ¿no? Y para los que lleváis mucho tiempo ya ejerciendo esta profesión, pues hombre, pues que os veáis reflejados en el libro, porque al final también viene bien de vez en cuando mirarse al espejo y decir, mira, pues la cosa no va tan mal, ¿no? Y los que a lo mejor pues puedan estar un poco más desgastados, porque realmente pues el rozamiento de la vida pues a veces desgasta, pues que pueda también ser un poco motivo de una bocanada de aire fresco, de esperanza, de volver por lo que estamos aquí, ¿no? Hola, soy Enrique Jaureguizar, soy médico de familia. Conozco a Juanan desde hace mucho tiempo. En mis primeros años como estudiante y como médico, pues me estuvo ayudando y me pinchó muchas veces a crecer personalmente y a crecer como médico y a hacer iniciativas que él me motivó. Quería leer una frase de Gregorio Marañón que me gusta mucho, que viene un poquito al caso del libro. No me lo he leído todavía, Juan, ahora me lo dedicarás si me lo leeré, pero viene al caso. Dice, si ser médico, que es la descripción de cómo entiende Gregorio Marañón ser médico. Si ser médico es entregar la vida a la misión elegida. Si ser médico es no cansarse nunca de estudiar, de tener todos los días la humildad de aprender una nueva lección de cada día. Si ser médico es hacer de la ambición nobleza, del interés generosidad, del tiempo destiempo y de la ciencia servicio al hombre que es hijo de Dios. Si ser médico es amor, infinito amor a nuestros semejantes. Entonces, ser médico es la divina ilusión de que el dolor sea gozo, la enfermedad salud y la muerte vida. Gregorio Marañón. Pues quería preguntarte, Juanan, de las identidades médicas, o sea, de tu identidad como médico en todas las facetas que has tenido muchas, ¿con cuál te sientes más identificado ahora y cuál es la que más te ha aportado? Esa pregunta sí que es intimista, ¿eh? Bueno, la identidad final, nosotros pues, somos multifacéticos, ¿no? Es muy difícil como diseccionar, ¿no? Yo creo que yo no me entiendo sin mis padres, que están aquí, mis hermanos. No me entiendo sin mis amigos, que también están aquí, que estudiamos juntos en la universidad. No me entiendo sin mis coerres y residentes, que también están aquí. No me entiendo sin mis actuales amigos. O sea, que realmente el recorrido de nuestra vida es muy rico. Juanan, y perdona, todos aportan. Me piden que alargues un poco el micrófono, que lo agarres de abajo. Ahí. Perdón, ¿eh? No pasa nada. Sí, como vamos a acabar ya, vale. No hay ningún problema. Entonces yo me quedo con todo. Y bueno, también con los errores, que de los errores se aprenden, ¿no? Bueno, pues ¿alguna pregunta más? ¿Estamos a tiempo? Porque hemos cumplido... Otra. Momento, no me voy a dejar. A ver. Ya la última, ¿no? O si queréis, aquí seguimos. Pero hay un vinito y firma de libros ahora. Bueno, bien, yo soy Manuel González Barón. Tengo el gusto de ser codirector de su tesis doctoral junto con el doctor Calvo. Fue alumno mío y me he dedicado muchísimos años y mucho tiempo, y sobre todo después, cuando me he jubilado más, a escribir sobre estos temas, Y algunas veces pues, he tenido que poner ejemplos de enfermos que nunca pongo el nombre del paciente, por supuesto, me lo invento, sí, cortito. Pero quiero también, ya que se ha hablado tanto de don Gregorio Marañón, yo soy un discípulo de Marañón. Y efectivamente tengo, y repito mucho, y en las clases de máster de paliativos, lo he repetido muchísimas veces, una frase que dijo en la Academia de Medicina de Lisboa, en un homenaje que se hizo a los médicos de cabecera de Portugal, y dijo, hay que volver a la amistad y al amor, cosa que no es incompatible con el rigor científico de la medicina. Ole, pues, y ha venido además con su nieta, futura médica. O sea que una joya. Juanan, si os parece, yo creo que podemos de nuevo daros las gracias a todos por haber venido aquí en este día tan importante para Juanan, para este libro tan bonito de la editorial EUNSA,
Gracias también a Marta Leire y, por supuesto, a nuestra anfitriona Luisa por todo el cariño que supongo que veis que hemos puesto todos y que estamos encantados de que lo leáis. Ahora vamos a todos los que queráis, podéis tomar un aperitivo y que esperemos que entre vosotros sigáis escribiendo libros tan buenos y que ojalá podamos presentarlos. Gracias y buenas noches.